Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días con todos. ¿Cómo estás, Ariana? Buenos días, ¿me pueden escuchar? ¿Sí pueden oírme? ¿Sí? ¿Pueden ver la pantalla? ¿Todo bien? Sí, profesora. Ok, perfecto. Buenos días con todos. Bien chicos, vamos entonces a continuar con nuestra clase. Hoy día nos toca ver la semana 4 correspondiente a tabla periódica. Recuerden siempre estar repasando para que ustedes estén recordando, ¿ok? Y acuérdense que siempre que ustedes estén repasando, todo ese conocimiento se va a ir quedando en su cabecita, ¿ya? Si nosotros estudiamos a la última hora, eso es memorizar y eso no es adecuado. Entonces hay que ir con tiempo estudiando para que todo ese conocimiento se quede aquí en la cabecita. Bien, vamos entonces a ver nuestro tema de tabla periódica. Hoy día vamos a aprender a cómo ubicar un elemento químico en la tabla periódica a partir de su configuración electrónica. Vamos a hablar sobre las propiedades periódicas y cómo representar estos electrones, que luego, posteriormente, en la siguiente clase, vamos a hablar sobre los enlaces químicos, ¿no? Bien, entonces, ¿quién descubrió la tabla periódica? ¿Quién se le considera como el padre de la tabla periódica? Recuerden que estoy leyendo sus chats, así que pueden dejar allí todas las dudas para poder responder o abrir sus micros. La tabla periódica, ¿no? Se le considera como padre de la tabla periódica a Dmitri Mendeleev, quien en su momento ubicó a los 65 elementos químicos, ¿no? 65 elementos químicos en función a su masa atómica. Hoy en día nosotros sabemos que la tabla periódica son 118 elementos, ¿correcto? Y de esos 118 elementos están divididos en 7 periodos y 18 grupos. Entonces, esos 18 grupos están clasificados en el grupo A, que corresponden al bloque S y al bloque P, y el grupo B que corresponden al bloque D y al bloque F, que vamos a ver más adelante por qué cada una de estas clasificaciones. A los elementos del bloque S y del bloque P, ¿ok? Se les conoce como elementos representativos. Y a los elementos del que les llamamos del grupo B son los elementos de transición. Entonces, los elementos del bloque D y del bloque S, el bloque D se conoce como metales de transición y al bloque F se le conoce como metales de transición interna. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí 118 elementos químicos. Vamos a escribir de color azulito. 118 elementos químicos. Son que están organizados en orden creciente a su número atómico, o sea, a su Z. Entonces, habíamos indicado que Dmitri Mendeleev, ¿no? Era considerado el padre de la tabla periódica porque él había clasificado los 65 elementos, pero él lo había hecho en función a su masa atómica. ¿Ok? Pero actualmente nosotros tenemos 118 que están organizados en orden creciente a su número atómico y esto es la clasificación que da Moseley. O sea que la tabla periódica actual está con la clasificación de Moseley, donde ya se tiene los 7 periodos y los 18 grupos. Grupos o también podemos llamar familias. ¿Ok? Grupos o familias. Entonces, aquí podemos observar los periodos, vendrían a ser 1, 2, 3, 4, 7. Ahí están los 7 periodos, ¿no? Ahora, ustedes siempre en la tabla periódica, espero que el día de hoy tengan su tabla periódica a la mano, chicos, porque va a ser muy importante. Si ustedes observan en sus tablas periódicas,
seguro que están viendo que este periodo 6 y 7 siempre se coloca en la parte inferior, ¿no? Entonces, una de las grandes preguntas que se hacen, ¿por qué está fuera este grupo 6 y 7? Lo que pasa es que este grupo, este periodo 6 y 7, corresponde a la familia de los actínidos y la familia de los lantánidos. Ellos exactamente son del grupo 3B, de la familia 3B. Entonces, nosotros aquí tenemos los 18 grupos. Como pueden ver, hemos hablado que esos 118 están organizados en el grupo A y en el grupo B. Y acá tenemos el grupo 1A, miren, el grupo 2A, el grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Todos estos de la son los elementos representativos, ¿no? Representativos. Entonces son los grupos o familias, las cuales nosotros vamos a observar que estos elementos que pertenecen a la misma familia, al mismo grupo, van a presentar propiedades químicas similares, ¿no? Por ejemplo, los elementos del grupo 1A son los llamados alcalinos, ¿no? Estos son los alcalinos. Entonces, por ejemplo, a excepción del hidrógeno que se encuentra en esta parte superior, aquí en el 1, ¿no? Aquí está el hidrógeno que voy a colocar de otro color. Entonces, a partir del periodo 2, nosotros encontramos al litio, al sodio, al litio, al potasio, al rubidio, ¿no? Entonces, si nosotros observamos cómo reaccionan estos elementos que son los alcalinos del grupo 1A con el agua, vamos a ver que todos son explosivos, porque como son de la misma familia o del mismo grupo, van a presentar propiedades químicas similares. ¿Tienen preguntas por ahí? ¿Alguna duda? No, todo bien. Listo. Entonces, si yo veo los elementos del grupo 2A, ¿qué quiere decir? Que todos estos elementos que pertenecen al grupo 2A presentan propiedades químicas similares, ¿ya? Solo las familias o los grupos van a presentar propiedades químicas similares. Entonces, lo que no hemos encerrado de color rojo viene a ser el grupo B. Tenemos el 3B, el 4B, el 5B, el 6B, el 7B, mira, el 8B, que vamos a hablar más adelante, y luego vendría el 1B y el 2B. ¿Por qué así, profesora? Lo que pasa, jóvenes, que este 8B que ustedes están viendo, que está tomando tres familias, ¿no? Corresponden al grupo de la familia Feconi, o sea, la familia de hierro, la familia de cobalto y la familia de níquel. Estos son el grupo de los elementos más ferromagnéticos de la tabla periódica, o sea que la familia del hierro, la familia del cobalto, que vienen a ser todos los que están aquí en este grupo, familia del cobalto y la familia del níquel, van a presentar propiedades que van a ser atraídas por el imán, ¿no es cierto? Por eso decimos que son ferromagnéticas. Ahora, cuando uno va a realizar la configuración electrónica, por ejemplo, de la familia del hierro, va a darse cuenta que tiene 8 electrones en su nivel externo. El cobalto va a tener 9 electrones y el níquel va a tener 10 electrones. Entonces, si te suma, que vamos a ver más adelante, si te suma el 8, el 9 o el 10, debes de saber que no existe el 9B y que no existe el 10B. ¿Ok? Si te suma 8, 9 o 10, recuerda que esos tres van a pertenecer a la familia de Feconi, que viene a ser la familia del 8B. Ahora, si te suma 11, eso es el 1B. Y si te suma 12, eso es el 2B. ¿Ok? Por eso que se designan esos valores. Entonces, este grupo que estamos, este periodo 6 y 7 que estamos viendo en la parte inferior, que les dije que corresponde al grupo 3B, se encuentra exactamente aquí. Voy a colocarle otro colorcito. Todos estos elementos que son los actínidos y los lantánidos sí pertenecen a la tabla periódica, pero se encuentran en la parte posterior, ubicados en el periodo 6 y 7 en el grupo 3B. O sea que la tabla periódica que tú estás observando es una tabla periódica en 2D,
pero este grupo 6 y 7, que está afuera, ¿no? Que estamos viendo aquí, que estoy resaltando, se encuentra hacia la parte de atrás, ¿ok? Entonces, es así como nosotros tenemos clasificado a nuestros elementos químicos. En esta tabla periódica, los elementos químicos, vamos a ver entonces que comienza con el hidrógeno. Ahí apóyense con su tabla. El hidrógeno tiene su número atómico 1, ¿verdad? Luego vendría el helio, que es 2. Luego vendría el litio, que es 3, ¿no? Luego vendría el berilio, que es 4, y así sucesivamente, ¿no? El boro, que es 5, el carbono, que es 6, el carbono, que es 6, el nitrógeno, que es 7, el oxígeno, que es 8, y así como ustedes pueden ver, esa tabla periódica está en función a su Z, que viene a ser el número atómico. Ya en la clase anterior hemos mencionado que ese número atómico es como el DNI de los elementos químicos, ¿no? El número atómico en orden creciente. Así es como ordena Moseley a los elementos químicos, ¿ok? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? ¿Está todo claro? A ver. ¿Me escuchan? ¿Sí? Díganme algo, respóndanme algo. Escríbanme en el chat, ¿están allí o no están allí? Ya, perfecto, muy bien, Ariana. Ya, perfecto. Continuamos entonces. Así entonces sería la clasificación de nuestros elementos. Ahora, ustedes han visto que yo he encerrado, ¿no? la clasificación de los elementos en las familias y en los grupos con los números romanos. Pero también podemos observar que esa clasificación o la designación de la familia se puede dar con los números arábigos. Por ejemplo, vemos aquí 1, 2. Si nosotros queremos indicar, por ejemplo, el elemento que está aquí, que viene a ser el oxígeno, yo les digo, a ver, chicos, ¿en qué familia, en qué grupo se encuentra el oxígeno? Entonces me dirán, profesora, el oxígeno se encuentra en la familia del 6A, ¿ok? Pero también puedo decir que el oxígeno se encuentra en la familia 16. Esa es la otra notación. Entonces, si tú quieres utilizar esa notación arábiga, simplemente lo que haces es enumerar desde el primero. 1, 2, y acá sí se enumera corrido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá sí existe el 9, existe el 10, existe el 11, existe el 12. Y luego ya el 3A sería el 13, el 14, el 15, el 16, el 17 y las 18 familias que tenemos en la tabla periódica. Bien, habíamos mencionado que los elementos del bloque S y del bloque P son los elementos representativos, ¿verdad? Son los elementos representativos. Los del bloque D son los elementos, o podemos decir, los metales de transición. ¿Ok? Estos son los metales de transición. Y los del bloque F vienen a ser los metales de transición interna. ¿Ok? Transición interna. Entonces, ¿quiénes son esos bloques? Ahí estamos viendo en 4 colorcitos. El bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. ¿Por qué se clasifican en esos bloques, chicos? Porque cuando uno toma un elemento que se encuentra en esa área de la tabla periódica, vamos a ver que su configuración electrónica va a terminar en S. Por ejemplo, mira, algo pequeñito. Acá tú tienes el hidrógeno, acá tú tienes el helio, acá tú tienes el litio y acá tú tienes el berilio, ¿cierto? El berilio, su número atómico sería el 4. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo el berilio, que su número atómico es 4, sería 1s2 y 2s2.
Entonces, ¿en qué termina su configuración electrónica? Termina en S, profesora. Ah, por eso es que el berilio se encuentra en ese bloque S. Por ejemplo, si yo aquí tengo 5, 6, 7 y 8, por ejemplo. ¿Quién está en el 8? Está el oxígeno, ¿no? Mira tu tabla periódica, está el oxígeno. Entonces, configuración del oxígeno. 1s2, 2s2 y 2p4. Observa entonces en qué termina su configuración electrónica. Ah, termina en el subnivel P. Ah, por eso es que el oxígeno corresponde al bloque P, ¿no? Y así puedes tomar cualquier elemento de este bloque D y vas a ver que su configuración termina en D. Y si tomas cualquier elemento de este bloque, vas a ver que esa configuración termina en F, ¿no? Ahora, estos del periodo 6 y del periodo 7, que hemos dicho que se encuentran en la familia del grupo 3B, que son el bloque F, se llaman metales de transición interna porque el D que estamos viendo de color amarillo son los metales de transición. Pero tú sabes que este bloque morado sale justamente de aquí, ¿no? Esto es el periodo 6 y 7 y esto es el grupo 3B. Entonces, si D se llama metales de transición, que es de color amarillito, y dentro de ese color amarillito todavía sale ese grupo F, por eso recibe el nombre de metales de transición interna, ¿ok? Por eso se llama de esa manera a ese grupo F. Entonces, esa es la explicación por qué tenemos esos 4 bloques, porque va a depender de la configuración electrónica de cada uno de nuestros elementos. Y esta es la tabla periódica actualizada por la UPAC, ¿no? En el 2016, donde actualmente contamos con los 118 elementos químicos clasificados en los 7 periodos y en los 18 grupos o 18 familias. ¿Ok? Algunas tablas me han preguntado, profesora, mi tabla tiene 8 periodos, mi tabla tiene 9 periodos, claro, pero si tú observas qué elemento está en el 8 o qué elemento está en el 9, son espacios vacíos que en un futuro se van a llenar. Recuerda que cuando Mendeleev organizó la tabla periódica, solamente eran 65 y a lo largo de todo este tiempo ya tenemos 118, ¿no? Ya no sabemos cuántos va a tener, cuántos elementos va a ser cuando sean ustedes abuelitos, ¿no? Entonces ahí ya va a existir el periodo 8 y el periodo 9, ¿no? Tal vez, tal vez. ¿Ok? Entonces esa sería la distribución de los elementos químicos en la tabla periódica. Bien, ahora, profesora, necesito aprenderme toda la posición de los elementos químicos para poder saber y ubicar y poder ver, por ejemplo, propiedades periódicas, poder analizar qué elemento es más grande, qué elemento es más electronegativo. No, no es necesario, pero sí es necesario que entiendas cómo puedes tú ubicar un elemento químico en la tabla periódica, ¿no? Por ejemplo, cuando uno hace la configuración electrónica de los elementos químicos, por ejemplo acá, tengo un elemento químico con su Z igual a 3, ¿no? ¿Cómo se ubica ese elemento? ¿Dónde está ese elemento? ¿Cómo yo sé en dónde se ubica en la tabla periódica? Lo primero que tienes que hacer es realizar tu configuración electrónica. Entonces, vamos a ver que para ubicar un elemento químico, vamos a considerar que los elementos están clasificados en el grupo A y en el grupo B. Todos los elementos químicos que pertenecen al grupo A, chicos, como pueden observar, miren, van a tener una configuración de esta manera. NS1, NS2, y como F como máximo recibe 2, el siguiente sería NS2, NP1 y todas las posibilidades que va a tener P hasta el valor de 6. Entonces, te dice que para nosotros ubicar el periodo de un elemento químico, tú tienes que observar la configuración electrónica y ver cuál es ese último nivel. Cuando decimos último nivel, estamos hablando sobre el mayor valor de N, que corresponde al nivel. Entonces, yo les pregunto, a ver, escríbanme en el chat, por favor, despiertos. En esta configuración electrónica,
del elemento que tiene su número atómico 3, el cual están viendo ya su configuración electrónica realizada, ¿cuál es el máximo nivel? ¿Cuál es el máximo nivel? 2. Muy bien, correcto. N es igual a 2. O sea, quiere decir que este elemento con Z igual a 3, el periodo en el cual se encuentra en la tabla periódica es 2, ¿ya? Esa es la información que nos da el mayor nivel. Ahora, una vez que ustedes han identificado el mayor nivel, ustedes tienen que ver los electrones de ese nivel. Y los electrones de ese último nivel se conocen como los electrones de valencia, ¿ya? Entonces, los electrones de valencia te van a definir el grupo a cual pertenece ese elemento químico. Entonces, ustedes dijeron que el máximo nivel aquí es 2. Lo marco, mira, para que te des cuenta. Y ese nivel 2, el único electrón que tiene es el 1, ¿verdad? Entonces, estamos en este caso, donde N es 2 y solo tiene un electroncito de valencia. Entonces, si tiene un electrón de valencia, ese electrón de valencia determina el grupo y ese grupo corresponde al 1. Ahora, debes de saber que si tu configuración electrónica termina en S o tu configuración electrónica termina en P, tú estás hablando del grupo A. Y acá, como puedes ver, termina en S. Así que tu grupo sería el 1A. ¿Ok? Entonces, de esa manera, conociendo el periodo y conociendo el grupo, yo ya puedo saber cuál es la ubicación de ese elemento. Ahora, en este caso, por ejemplo, está terminando solamente en el NS, pero hay algunos casos donde la configuración no solo termina en NS, sino también tiene al NS y al NP. Y eso se va a dar sobre todo cuando son los elementos que pertenecen al bloque P, ¿no? Los elementos del bloque P van a tener que sumarse esos electrones de ese último nivel. En cambio, los del bloque S simplemente van a terminar en S. Entonces, por ejemplo, en este elemento con 8, su configuración sería el que estamos viendo. A ver, les pregunto nuevamente, ¿cuánto es el nivel, chicos? En esa última configuración, ¿cuánto es el nivel? El máximo nivel. Muy bien, creo que está claro, ¿verdad? El nivel es 2, perfecto. Y sabemos que ese nivel te indica el periodo, o sea que el periodo de ese elemento es 2. Pero mira, ya no solamente es un 2S, sino ahora es un 2S y un 2P. Yo te invito a que lo resaltes y que lo marques para que tengas bien claro cuáles son los electrones que vas a considerar para la determinación del grupo. Entonces, como en este caso es 2S y 2P, ¿qué te dice? Que hay que sumar los electrones que están participando en esos dos subniveles. Entonces, aquí tendría 2 del S, 4 del P, y esto me suma ¿cuánto? Me suman 6 electrones. O sea que tengo 6 electrones de valencia que correspondería al grupo 6A de la tabla periódica. ¿Por qué 6A? Porque tu configuración termina en P. Acuérdate nuevamente, si termina en S o termina en P, entonces estamos hablando del grupo A. Y así, chicos, vamos a clasificar a los elementos del grupo A de esa manera. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Hay alguna duda al respecto con la ubicación de los elementos del grupo A? Sabemos cómo ubicar ya el periodo y el grupo, y si sabemos ello, ya podemos ver la intersección y saber de qué elemento estamos hablando. Ya, perfecto. Listo, continuamos. Ahora, para los elementos del grupo B, ¿no? Acá vamos a hablar ya los elementos del grupo B. Los elementos del grupo B que vienen a ser del bloque D y F, ¿correcto? Eso quiere decir que vamos a ver que su configuración efectivamente terminan en D y en F, como estamos viendo acá. Te dice, si la configuración termina en el NS2 y en el N-1D, ¿no? Entonces, igual que el anterior, tú vas a tener que sumar tus electrones. Tú dices 2 más 1, eso es 3, pertenece al grupo 3. Pero ¿cómo sé que es del B?
Ah, porque su configuración termina en el D, ¿no? Su configuración termina en el D. Y acuérdate que si termina en el D o termina en el F, entonces estás hablando del grupo B, ¿correcto? Ahora, aquí seguro que estás observando que esto es N y que el que sigue es N-1. ¿Eso siempre va a ser así, profesora? Como puedes ver, sí. Porque si tú tienes, por ejemplo, aquí te he colocado una configuración con Z21, te puedes dar cuenta que al realizar la configuración electrónica, mira, a ver, como practicando, entonces, el mismo criterio, mis chicos, el mismo criterio para la determinación del nivel y para la determinación del grupo, ¿no? Del periodo y del grupo. ¿Quién determina el periodo? El último nivel, el máximo nivel, el valor, el mayor valor de n. Eso me va a determinar el periodo de un elemento químico. Y cuando ya ubicamos al último nivel, esos electrones del último nivel, ¿correcto?, van a determinarnos el grupo a cual pertenece. Entonces, a ver, para ese elemento con Z21, ¿me pueden decir cuál es el periodo? ¿Cuál sería el periodo para este ejemplo? Ajá, muy bien. ¿Estamos todos de acuerdo? Lo único que tienes que ver es el mayor nivel. ¿Quién es el mayor nivel? 4, profesora. Muy bien, ahí está. Periodo 4. Y ahora para determinar el grupo, ¿qué hago? Bueno, como es un SD, me dice la regla que tengo que considerar tanto al S como al D para sumar sus electrones. ¿Y cuánto te sale la suma? La suma de esto es 3. Entonces, este pertenece al grupo 3B de la tabla periódica. ¿Por qué B? Porque termina en D. Recuerda, si termina en D o termina en F, eso es el grupo B. Si termina en S o termina en P, eso es el grupo A. ¿Correcto? Entonces, así vamos a ubicar a nuestros elementos en la tabla periódica. Practiquemos un poquito. Por ejemplo, Z igual a 3. Seguro que ya lo estás viendo en tu tabla periódica. Vamos a ver, vamos a comprobar que efectivamente se encuentra en esa posición. Realizas tu configuración electrónica. Máximo nivel, periodo 2, ¿correcto? Periodo 2. Y para determinar el grupo, lo único que tienes que ver es ese electroncito de valencia. Acuérdate, por favor, que esto se llama electrón de valencia. ¿Qué son los electrones de valencia? Los electrones del último nivel, ¿ya? Los electrones del último nivel. Si tienen dudas, abran micro, no se queden callados. Abran micro o escriban en el chat que los estoy leyendo. Con Z igual a 8, ¿qué hago para saber la ubicación de ese elemento? Mi configuración electrónica. Ahí está. 1S2, 2S2, 2P4. Esto ya lo hemos estudiado en la clase anterior. Periodo. A ver, chicos, ustedes, ¿cuánto es el periodo? Vamos, vamos, despierten. ¿Cuánto es el periodo? 2. Muy bien, periodo igual a 2. ¿Y cuánto es el grupo? ¿A qué grupo pertenece ese Z8? ¿A qué grupo pertenece ese Z8? 6A. 6A. Entonces, dices, periodo 2. Ajá, muy bien. Dices, periodo está hablando de 2 y el 2. Entonces, ¿acá qué tendría que hacer? Tendría que sumar a ambos electrones y estos son mis electrones de valencia. 6 electrones de valencia y el grupo sería efectivamente el 6A, o también puedo decir 16 en la notación arábiga, ¿no? No se olvide, ¿correcto? Entonces, de esa manera, si ustedes entonces ubican, a ver, ¿quiénes tienen su tabla periódica? Si decimos Z igual a 8, ¿de qué elemento estamos hablando?
Igual ya les mencioné inicialmente. ¿De qué elemento estamos hablando con Z igual a 8? Nadie con su tablita periódica. Muy bien, bravo. Del oxígeno. Muy bien, estamos hablando del oxígeno. Correcto. Seguimos practicando. Por ejemplo, elemento con Z igual a 21. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Tengo que hacer la configuración electrónica. Muy bien, ahí está, con 21 electrones. Máximo nivel me va a determinar el periodo, ¿verdad? Entonces el periodo aquí es 4, porque el mayor nivel de toda la configuración es este 4. Pero observo que termina en el subnivel D. Entonces esto pertenece al grupo B, ¿correcto? Pertenece al grupo B. Y como pertenece al grupo B, recuerdo que me dice que hay que considerar a los electrones del S y hay que considerar a los electrones del D. Entonces tengo que sumar a ambos electrones para poder determinar el grupo, la familia a cual corresponden. Y realizando ello entonces sería 2 más 1, esto me suma 3 y por lo tanto ese grupo de ese elemento corresponde al grupo 3B. Que en notación arábiga, el grupo 3B simplemente es el número 3, ¿no? En los grupos B, si es 4B, eso es 4, si es 5B, eso es 5, si es 6B, eso es 6, pero si es el A, vas a sumarle 10, ¿no? Porque el grupo 3A, si tú haces toda la sumatoria, no sé si te recuerdas aquí cuando hemos visto la tablita hace un momento, tú dices acá, ¿no? 1A, 2A y por acá estaba el 3A. Entonces, cuando uno coloca la notación arábiga 1, 2, 3, todo de corrido, uno se da cuenta que a partir del 3A, eso es 13. El 4A, eso es 14. Por eso les decía, si es del grupo A y te sale 6, eso es 16, porque va a ser más 10. Si es del grupo 8A, eso es el grupo 18, ¿no? Entonces, eso sería el periodo y el grupo para ese elemento con Z21. A ver, para Z26 hago la configuración. Chicos, ¿cuál es el periodo? ¿Qué hago? Muy bien, observo el último nivel, ¿correcto? Y eso es el 4. Nuevamente termina en el D. Entonces tengo que sumar ambos electrones. El periodo ya está definido, ¿correcto? Periodo 4. Y para determinar el grupo, simplemente tendría que sumar 6 más 2, eso me da 8. Así que estoy hablando del grupo y eso corresponde también en notación arábiga al grupo 8, ¿no? Entonces, de esa manera, jóvenes, ubicamos a un elemento químico en la tabla periódica. Conociendo simplemente el Z, podemos determinar cuál es el periodo y cuál es el grupo a cual corresponde. Seguimos practicando con el Z24. Hago su configuración electrónica. Ahí está. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 4S1 y 3D5. Máximo nivel. Eso me va a dar el periodo. Periodo que sería igual a 4. ¿Correcto? Periodo igual a 4. Y el grupo. Ahora, si ustedes se recuerdan, el 24 es uno de los elementos especiales, ¿no? Que corresponde al cromo. O sea que inicialmente la configuración de este 24 ha sido 4S2 y 3D4. ¿Y esto te recuerdas qué cosa era? Era un caso especial, el cual nosotros llamamos anomalía, y que no podía existir de esa manera la configuración, sino que tenía que darle un electrón para que esto sea estable. Por eso es que tenemos ahora el 4S1 y el 3D5, ¿no? Ya respetando esa configuración estable. Clase pasada. Muy bien, entonces el máximo nivel me determina el periodo, que sería periodo 4, y para determinar el grupo veo 1 más 5 porque termina en D, o sea, también va a ser del grupo B,
sería 1 más 5, eso suma 6. Por lo tanto, el grupo de ese elemento sería el grupo 6B. Y en notación arábiga, simplemente el 6. Para el elemento con Z igual a 29, nuevamente, es un caso especial que corresponde al cobre. Estos numeritos ustedes ya lo deben de conocer, o los elementos, cobre, cromo, ¿no? Son elementos especiales. Nuevamente, la configuración electrónica tiene que ser pasando un electrón para que no exista anomalía. Y tenemos igual máximo nivel, mira, máximo nivel 4, ahí está, 4, y la configuración para poder hallar el grupo. Como termina en D, tengo que sumar los electrones de 1 y 10. Entonces, acuérdate, si suma 11, no existe el grupo 11B, sino que eso corresponde al grupo 1B, que en notación arábiga sí podría colocar el valor, el valor de 11. ¿Correcto? Entonces, chicos, espero que esté claro. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Está todo bien? A ver cómo vamos. ¿Se entiende lo que está terminando el periodo y el grupo de los elementos? Ok, muy bien, Norin. Ya, perfecto, Jeremy, perfecto. Entonces, si no hay preguntas, seguimos avanzando. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros hemos realizado nuestras configuraciones electrónicas, ¿correcto? Hemos visto, aquí están las configuraciones que hemos visto, que hemos determinado. Acá hemos visto que el periodo es 2 y que el grupo es 1A. Entonces, ubicando mi elemento, periodo 2, grupo 1A, aquí está ubicado ese elemento con su número atómico 3. Para el Disculpe, siguiente, dime, hija, dime. en el caso del cobalto, su configuración electrónica termina en 4s2, pero la suma de sus electrones sería 9. Ya. Eso no sería 9b, ¿verdad? ¿O sí? Dime su número atómico, hija de cobalto. Número atómico de cobalto. 27. 27. Sí. Entonces, hasta aquí tenemos 4s2 y sería 3d7, ¿cierto? Así, no, perdón. Sí, 27. Así sería su configuración final del cobalto. Entonces, su periodo, el máximo nivel 4, ¿correcto? El último nivel 4, el máximo nivel. Y para poder determinar el grupo, lo único que tendrías que sumar son los electrones. Sería 4s2 y 3d7 porque es B, 2 y 7, esto sumaría 9, ¿no? Pero recuerda que si suma 8, si suma 9 o si suma 10, eso pertenece al grupo 8B de la tabla periódica. Y en la notación arábiga, eso es 9. ¿Está claro? Sí, mis gracias. Ya, ok, listo, de nada. Entonces, chicos, de esa manera, ¿no? Como ya hemos realizado su configuración, ya podemos ubicar a los elementos químicos. Aquí también, periodo 2, máximo nivel, sumo los electroncitos. 2 y 4, 6. Ya, entonces estoy hablando del grupo 6A. Entonces voy aquí, periodo 2, aquí, grupo 6A, continúo 6A, 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 por aquí, y aquí encuentro el elemento con su número atómico 8. 24, igual, máximo nivel, periodo 4, y el grupo tengo que sumar 5 más 1, eso me da 6. Entonces el grupo corresponde al grupo 6B porque termina en D.
Entonces voy al periodo 4, aquí está, y voy a la intersección del 6B. 6B, 6B, aquí. Y aquí se encuentra ese elemento con su número atómico 24. Conclusión, chicos, entonces lo único que tengo que hacer, lo único que tengo que saber para poder ubicar un elemento en la tabla periódica es, es conocer el grupo y el periodo de ese elemento. Y con ello ya puedo saber su ubicación. Ahora, es importante que ustedes comprendan que ese grupo a cual pertenece el elemento químico, por ejemplo, a la familia del grupo 1A, a la familia del grupo 2A, a la familia del grupo 3A, ¿no? Y hemos visto que esos grupos que nosotros estamos determinando, ¿no? Por ejemplo, acá, el grupo 6A, ¿qué quiere decir? Que tiene 6. ¿6 qué? 6 electrones de valencia. Aquí el grupo 1A tiene un electrón ¿de qué? Un electrón de valencia. Entonces, ¿qué importancia tienen esos electrones de valencia por el cual se han clasificado en grupos o familias? Estos electrones de valencia, jóvenes, son los electrones responsables que van a formar un enlace químico, ¿ok? Como puedes ver, este elemento E tiene 8 electrones, pero no los 8 electrones van a formar enlaces químicos con los compuestos cuando forman un compuesto. Solamente los que van a interactuar, los que van a combinar los que se van a traslapar sus electrones son los electrones de valencia. Entonces, los elementos, pregunto, presten atención, los elementos del grupo 1A o de la familia 1A, ¿cuántos electrones de valencia presentan? La familia del grupo 1A, que son estos de aquí. Todos estos son la familia del grupo 1A. ¿Cuántos electrones de valencia presentan? Muy bien, presentan 1. La familia del grupo 5A, que estoy resaltando aquí, ¿cuántos electrones de valencia presentan? La familia del grupo 5A, ¿cuántos electrones de valencia presentan? Muy bien. Entonces, chicos, esos electrones de valencia que vienen a ser los electrones del último nivel, se les conoce como los electrones que van a formar los enlaces químicos y tienen una representación. A esa representación se le llama la notación de Lewis. Por ejemplo, litio con número atómico 3. Realizo su configuración. Su periodo es 2, nadie me lo va a negar, ¿verdad? Eso está claro. Y su electrón de valencia es 1. Ahí está, su electroncito de valencia es 1. Entonces, nuestro grupo viene a ser el grupo 1A y la forma de representar ese electroncito de valencia es con un puntito. Ese puntito me está diciendo que el litio solamente va a formar enlace con un electroncito que viene a ser el electrón de valencia. A ver aquí, por ejemplo, magnesio, chicos. ¿Cuánto es el periodo de ese magnesio? ¿Cuánto es el periodo y cuántos electrones de valencia tiene ese magnesio? Muy bien, el periodo es 3, muy bien. ¿Y cuántos electrones de valencia tiene? 2. Correcto, si el periodo es el máximo nivel, entonces estoy hablando del 3. Y como es el único, entonces su electroncito de valencia son 2 electroncitos de valencia. O sea que pertenece a qué grupo, chicos. ¿En qué grupo está el magnesio? ¿A qué familia, en qué familia está el magnesio? Muy bien, en el 2A. Muy bien, en el 2A. Vázquez, acuérdate que es la notación en romano, 2A, ¿ok? ¿Y cuántos electroncitos de valencia van a tener? Va a presentar 2 que se va a representar con 2 puntitos o con 2X. Puede ser también en algunos que encuentran de esta manera, ¿no? Con un X y con, ay, perdón, magnesio, y con 2X.
¿ya? Esto se llama la notación de Lewis. Por ejemplo, aquí el cloro. El cloro, su máximo nivel es 3. Resalta para que no te me equivoques. El periodo es 3. Al resaltar, te ayudas a que tienes que sumar estos 2 electrones. Entonces sería 2 más 5, 7. Son 7 electrones de valencia. Si son 7 electrones de valencia, entonces ese cloro, su notación de Lewis, va a presentar 7 puntitos o 7 aspitas, ¿ya? Carbono, uno más, máximo nivel, 2, muy bien, entonces el periodo es igual a 2, ¿correcto? ¿Y cuánto sería entonces el grupo? Tengo que sumar los electroncitos, 2 más 2, eso suma 4, entonces serían 4 electrones de valencia y los 4 puntitos para el carbono. Profesora, y si coloco de esta manera mis puntitos, ¿cuál es correcto? Acá, chicos, en cuanto a la simbología de Lewis, los dos serían correctos, ¿no? Ahora, si es que tendríamos que elegir, digamos, por distribución donde haya una mayor estabilidad, tendríamos que elegir este de acá. Pero ustedes nunca en un examen van a encontrar los dos, ¿no? Porque ambos serían correctos. ¿Ok? Entonces, no se preocupen por la forma de los puntitos que tienen que ir juntitos, separados, no. Lo que ustedes tienen que tener claro es que esos puntitos o esas aspas representan el número de electrones del último nivel, que vienen a ser los electrones de valencia. ¿Ok? A ver, hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Estoy resfriada, chicos. ¿Hasta aquí estamos todo bien? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Todo bien. Ok. Seguimos entonces. Si está todo claro, seguimos. Ahora veamos las propiedades periódicas. Como ya nosotros sabemos ubicar un elemento químico en la tabla periódica, ¿correcto? Sabemos ubicar su grupo, sabemos ubicar su periodo. Esto, con ello ya nosotros podemos hacer un análisis sobre las propiedades periódicas. Las propiedades periódicas, por ejemplo, es hablar del radio de un átomo, de la energía de ionización, de la afinidad electrónica, ¿no? Entender qué información nos brinda cada una de estas propiedades. Por ejemplo, ¿qué viene a ser el radio atómico? Yo creo que todo el mundo sabe qué es el radio en una circunferencia, ¿verdad? Entonces, en geometría nos enseñan que la circunferencia, el radio, es de ese punto central hacia el arco. Eso es lo que nosotros llamamos radio. Y aquí también es lo mismo. Solo que en el átomo, chicos, como hemos mencionado en la clase anterior, nosotros no sabemos la ubicación exacta de un electrón, ¿verdad? Lo que nosotros habíamos aprendido es que había una gran probabilidad, había una densidad electrónica, pero no una ubicación exacta para decir en dónde está ese electrón en esa zona del arco, por así decirlo. Pero lo que sí nosotros conocemos con exactitud es ese núcleo del átomo. Entonces, el radio atómico es justamente la distancia que existe desde el centro hacia la zona extranuclear, ¿no? Un aproximado, pero se determina midiendo la distancia entre dos núcleos, se mide midiendo la distancia entre dos núcleos de dos átomos iguales, ¿no? Por ejemplo, la distancia de el núcleo de este átomo con el núcleo de este átomo me da una distancia que le voy a denominar D, y efectivamente el radio atómico sería esa distancia entre dos. Está claro que estamos hablando del mismo elemento, ¿no? Si esto es el elemento del sodio, esto también tendría que ser el elemento del sodio. Entonces, de esa manera, chicos, se mide el radio atómico en los elementos químicos. ¿Cómo varía ese radio atómico en los elementos químicos? Por ejemplo, aquí ustedes están viendo la tabla periódica, pero en función al radio atómico. Acuérdate que esto es el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3, el periodo 4, el periodo 5, el periodo 6, ¿no? Y el periodo 7. Recuerda que los periodos están relacionados con los niveles, ¿no? ¿Te acuerdas?
Por ejemplo, si yo tengo aquí un átomo, su núcleo, donde están los protones y los neutrones, y tenemos aquí el nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces, creo que es muy claro que te des cuenta que a medida que va incrementando el nivel, ¿qué va pasando con el radio del átomo? También se va incrementando. Entonces, chicos, el radio atómico en un periodo aumenta hacia abajo y lo puedes ver en la imagen, ¿no? Lo puedes ver en la imagen. Pero si nosotros observamos el radio atómico, esto es en un periodo, si nosotros observamos el radio atómico en un, perdón, acá es en un grupo, perdón, esto no es un periodo. O sea, son los periodos, pero el radio atómico en un grupo aumenta hacia abajo, ¿no? A medida que aumenta más el periodo, en un grupo, el radio atómico va a aumentar. Pero si tú analizas aquí, en un periodo, el radio atómico disminuye. Ahora, ¿por qué disminuye, profesora, aquí el radio atómico y hacia abajo aumenta? Creo que hacia abajo está claro, ¿no? Porque mayor nivel, mayor radio. Pero ¿por qué disminuye hacia el lado izquierdo? O para poder tener la generalidad de toda la forma en que se va a analizar el radio, voy a colocar hacia este lado aumenta, ¿no? En ambos casos aumenta hacia ese lado el radio. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos un átomo, acuérdate que la zona central presenta cargas positivas, ¿no? Porque están los protones. Y en la zona extranuclear encontramos los electrones. Entonces, cuando nosotros aumentamos el Z, y sabemos que el Z aumenta pues hacia la derecha, tú estás incrementando el número de cargas de protones. Al incrementar la carga de protones, esos protones lo que están haciendo es atraer a esos electrones de la nube electrónica de la zona extranuclear con más fuerza. Y cuando lo atraen, entonces, ¿qué pasa con el tamaño de ese átomo? Se reduce, porque la fuerza de atracción incrementa. Por eso es que el radio, como puedes ver aquí, hacia la derecha aumenta porque hay mayor fuerza de atracción entre el núcleo y los electrones. ¿Ok? Entonces, la tendencia del radio atómico finalmente sería de esta manera. Aumenta hacia abajo y aumenta hacia la izquierda. Mayor atracción, menor tamaño. Así es, Córdoba. Muy bien. Siguiente. Tenemos ahora, el radio iónico es lo mismo, ¿no? El radio iónico, por ejemplo, el catiónico y el radio es la idea del radio atómico, el mismo criterio. Pero, ¿qué es lo que va a diferenciar el radio catiónico del radio iónico? Como ustedes ya saben, el catiónico es aquel que pierde electrones, ¿correcto? Y el aniónico es aquel que gana electrones. Entonces, cuando ustedes van a comparar el radio de un átomo neutro con respecto al radio de un catión, vamos a ver que los cationes son más pequeñitos que sus átomos neutros, ¿no? Son más pequeñitos que sus átomos neutros. Por ejemplo, miren, algo muy sencillo. Voy a colocar aquí el sodio. El sodio, su número atómico es 11. Su configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1. Esa es la configuración del átomo neutro. Si yo dibujo este átomo, mira, núcleo, donde están los protones, tiene un nivel, tiene 2 niveles y tiene 3 niveles, ¿correcto? Porque estás viendo acá que son 3 periodos y en su último nivel tienes un electroncito. Esto sería entonces el átomo del sodio neutro. Pero ¿qué pasa cuando tú
formas un catión, o sea, formas el sodio más 1. Ese más 1, ¿qué te dice? Que perdió su electrón de ese último nivel, o sea, va a desaparecer ese electrón. Y si desaparece ese electrón, todo este nivel desaparece y por lo tanto el radio, ¿cómo te queda? Con 2 niveles. Por eso es que el radio del catión siempre es más pequeñito que el radio del átomo neutro. ¿Ok? Espero que esté claro si no me pregunta. En el caso, por ejemplo, del anión es lo contrario. Como puedes observar aquí, por ejemplo, el cloro, mira, como átomo neutro es más pequeñito que como anión. Como anión es más grande. ¿Por qué? Porque el cloro, que tiene su número atómico 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p5. Mira, tiene 3 niveles. Allá, protones, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. En ese tercer nivel te dice que hay 7 electrones. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero cuando tú tienes el cloro menos 1, te dice que estás ganando 1, entonces ya no vas a tener 17 electrones, vas a tener ahora 18 electrones. Entonces, cuando ese cloro gana un electrón, chicos, cuando gana un electrón, entonces aquí existe una repulsión entre el núcleo y ese electrón. Acuérdate. Entonces, ¿qué ocurre cuando gana ese electrón? Como existe una repulsión, entonces ese anión ese átomo adquiere un mayor tamaño, ¿no? Con respecto a su anión. Por eso es que el anión siempre va a ser más grande que el átomo neutro. Conclusión, si tú tienes un átomo neutro, el átomo neutro siempre es más pequeño que el anión, pero siempre es más grande que el catión. Esa es la relación que nosotros vamos a encontrar con respecto a los radios. ¿Ok? Espero que esté claro. Si no avisan, escriban, abran micro. Energía de ionización. ¿Qué viene a ser la energía de ionización, chicos? La energía de ionización, viene a ser la energía necesaria, ¿correcto? Viene a ser la energía necesaria que necesitamos para poder formar un catión. Por ejemplo, tú tienes un elemento en su estado gaseoso. Ese elemento en su estado gaseoso, para que pueda formar un catión, ¿correcto? Acuérdate que el catión pierde electrones, entonces aquí estaría ese electroncito que perdió, ¿no? Para que este átomo en su estado gaseoso pueda formar un catión, este elemento necesita, chicos, una energía. Y esa energía que necesita es justamente la energía de ionización. Como pueden ver, el sodio, si tú haces la configuración, el sodio termina en el 3s1. Te dice que el sodio tiene su carga más 1 porque va a presentar un solo electrón que va a perder para que forme un enlace. Entonces, el sodio, por ejemplo, para que pueda perder ese electroncito, son 495.8 kilojoule por mol. El magnesio tiene la carga 2 más porque está en el grupo 2A de la tabla periódica. El sodio está en el grupo 1A, significa que va a perder un electrón. El magnesio está en el 2A, significa que el magnesio tiene la posibilidad de perder 2 electrones. Entonces, como el magnesio tiende a perder 2 electrones, el magnesio va a presentar 2 energías de ionización para cual va a poder, con cada una de estas energías, va a poder arrancar a cada electrón. Ahora, como puedes observar, la primera energía de ionización es 737,7. La segunda energía de ionización es 1450. ¿Por qué la segunda es mayor, profesora? Porque cuando tú arrancas el primer electroncito, ¿correcto? Cuando tú arrancas el primer electroncito,
Entonces, no vas a necesitar mucha energía, porque ese electroncito está bien alejado. Pero cuando tú le quitas ese electroncito, el átomo, acuérdate, como ya se está volviendo un catión, va a reducir su tamaño. Y eso quiere decir que este segundo electroncito va a estar más cercano al núcleo. Y que si yo quiero arrancarlo, le voy a tener que darle una mayor energía con respecto al primer electrón. Por eso, la segunda, la tercera y así sucesivamente, las energías de ionización van a ser mayores, porque el electrón va a estar cada vez más cerca al núcleo. ¿Ok? Entonces, energía de ionización, energía necesaria para formar cationes, a partir de un átomo neutro que se encuentra en su estado gaseoso. ¿Ya? Eso es la energía de ionización. Ahora, ¿cómo varía esta energía de ionización? Esta energía de ionización varía en tal sentido. ¿Quiénes tienden a perder electrones? Los que tienden a perder electrones son los metales. Entonces, como los metales van a perder rápidamente su electrón, su energía de ionización es bajita. Es muy bajo porque rápidamente le vamos a robar. Pero a ver, ve a robarle al oxígeno un electrón. Ve a robarle al azufre, al cloro un electrón. Esa energía va a ser elevadísima. Va a ser muy alta con respecto a los metales que necesitan poca energía. Por eso es que la tendencia de la energía de ionización aumenta hacia la derecha y aumenta hacia arriba. ¿Ok? Eso es con respecto a la energía de ionización. La afinidad electrónica es la energía ya también para poder, aquella energía que libera un átomo para que pueda formar ya no catión, sino un anión. Entonces, yo tengo un átomo neutro en su estado gaseoso y como tú sabes, para formar un anión, ese anión necesita ganar electrones, ¿correcto? Ese anión, para formar un anión, yo necesito ganar electrones. Pero cuando tú vas a ganar electrones y formes ese anión, va a haber una energía que se libera. Y esa energía que se libera es la afinidad electrónica. ¿Ok? Y esa afinidad electrónica va a ser igual, mayor, más en los metales que en los no metales. Entonces, por ejemplo, el flúor como átomo neutro, para que pueda formar un anión y ganar un electroncito, va a liberar esta cantidad de energía. Entonces se forma el anión y esa energía que se libera, que sería 328 kilojoule por mol, sería la afinidad electrónica. ¿Cómo varía la afinidad electrónica? Al igual que la energía de ionización. El mismo sentido, el mismo criterio. Porque mientras más gana un electrón, ¿no? En el caso, por ejemplo, del flúor, ¿por qué liberan más energía? Acuérdate, por ejemplo, que el litio que es un átomo más grande, comparado, por ejemplo, con el flúor, que es mucho más pequeñito, ¿no? El litio, para que gane un electrón, es sencillo, ¿no? Si entra un electroncito, la cantidad que este va a liberar va a ser mínima porque mira el tamaño que tiene. Está bien alejado del núcleo. En cambio, cuando el flúor gane un electroncito, este está muy cercano al núcleo. Entonces, como está muy cercano al núcleo, la energía que va a liberar va a ser mayor con respecto al litio. Por eso es que la afinidad electrónica, que viene a ser esa energía que libera cuando forman aniones, ¿no? Va a ser mayor y va a ir incrementándose hacia la derecha y va a ir incrementándose hacia arriba. Entonces, pregunto, si yo les pregunto aquí, ¿quién presenta mayor afinidad electrónica entre el carbono y el oxígeno? ¿Quién presenta mayor afinidad electrónica? Ustedes, ¿cuál sería su respuesta? ¿Quién presenta mayor afinidad electrónica entre el carbono y el oxígeno? Ajá, muy bien. ¿Estamos de acuerdo todos? El que presenta más afinidad electrónica sería el oxígeno, ¿no?
O2, Cuba, ¿ah? O2, por favor. O2. Bien, y lo más importante, la electronegatividad, ¿no? ¿Qué viene a ser la electronegatividad? Ustedes están viendo aquí dos chicos que están compitiendo en fuerza. Y la electronegatividad, chicos, es justamente ello. La electronegatividad viene a ser la fuerza de atracción que tienen los elementos, ¿no? Hacia los electrones. La fuerza que tiende un átomo para poder atraer electrones. Pero no cualquier electrón, sino los electrones responsables para formar enlaces. ¿Me puedes decir cuáles son esos electrones? ¿Quiénes son esos electrones responsables para la formación del enlace? ¿Cómo hemos dicho que se llaman esos electrones? Muy bien, Vázquez. Ajá, muy bien. Electrones de valencia. Entonces, los electrones de valencia, cuando un átomo tiene esa fuerza para poder atraerlos, para poder ganar, se llama electronegatividad. El que es más fuerte es el más electronegativo, ¿correcto? El que es más fuerte es el elemento más electronegativo. Entonces, el elemento más electronegativo de la tabla periódica viene a ser el flúor, como puedes observar. ¿Ok? Viene a ser el flúor. El menos electronegativo, obviamente, que son los metales. Entonces, la tendencia de la electronegatividad es igual, más a la derecha y hacia arriba. Entonces, chicos, si por ejemplo yo comparo mi fuerza con un niño, definitivamente yo voy a ganar en fuerza. ¿Qué digo? Yo soy más electronegativa que el niño, ¿no? Entonces, el elemento que tiene más fuerza, a ese elemento llamamos o decimos que es más electronegativo. Los elementos que presentan mayor carácter metálico, ¿quiénes son? Sí. En el caso de la electronegatividad, ¿yo considero al grupo 18? No. Acuérdate que el grupo 8, perfecto, muy buena tu pregunta, que estaría en este lado, ¿verdad? Donde están los gases nobles, porque uno diría la tendencia, profesora, entonces a la derecha y hacia arriba, yo diría entonces, profesora, que el helio es el más electronegativo. Pero como indica su compañera, a los elementos del grupo 8A no los consideramos. ¿Por qué? Porque acuérdate que nosotros cuando un elemento gana un electrón, o presenta esa fuerza para poder atraer un electrón, es con una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Enlazarse, formar un enlace químico. ¿Y para qué forman un enlace químico? Para buscar estabilidad. Como tú sabes, el oxígeno así solito no existe. El hidrógeno solito no existe. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se enlazan con otro elemento para que finalmente sean estables y cumplan la famosa regla del octeto, que lo vamos a ver la próxima semana. Pero en cambio, entonces por eso ellos necesitan enlazarse. Pero en cambio los elementos del grupo 8A, que son los gases nobles, ¿cuántos electrones de valencia ya presentan ellos? Ya tienen sus 8 electrones, a excepción del helio, ¿no? Que tiene solamente 2. Los demás, todos tienen 8 electrones. Entonces son estables, no necesitan formar enlace. Por lo tanto, ellos no presentan una electronegatividad para que puedan formar un enlace químico. Por eso es que se considera solo hasta los elementos del grupo 7A, siendo el más electronegativo el flúor. ¿Estamos claros? Gracias. Ok, entonces, cuando hablamos del carácter metálico, son los elementos metálicos, así de sencillo. ¿Quiénes son los elementos metálicos? ¿O quiénes son aquellos que presentan carácter metálico? Los metales. ¿Y cuáles son esas propiedades de los metales? Que pierden electrones. Los metales pierden electrones, ¿no? Forman cationes. Y va a ser, mientras más me voy hacia un metal, más voy a aumentar el carácter metálico. Así que sería hacia la izquierda y hacia abajo cómo estaría incrementando el carácter metálico. Entonces, los elementos en la tabla periódica son los metales, como puedes observar aquí, todo de color verde, en la gran mayoría tenemos a los metales.
De color amarillo son los metaloides, también se les conocen como anfóteros porque van a trabajar como metales y como no metales, dependiendo cómo se enlazan. Tenemos los celeste de no metal y los famosos gases nobles. Entonces, si vemos cómo aumenta el carácter metálico aumenta hacia donde van los metales y eso es el de color verde. Si, por ejemplo, preguntamos, ¿y hacia dónde varía el carácter no metálico? Tendría que variar hacia dónde, o tendría que aumentar donde se encuentran los no metales. Entonces, el carácter no metálico, por ejemplo, varía en sentido opuesto, ¿no? El carácter no metálico varía hacia la derecha. Acá atrás voy a colocar. Aquí, ¿no? Esto sería, qué raro, no está la diapositiva de no metálico, se me ha desaparecido. Sí. Entonces, el carácter metálico aumenta hacia la derecha y hacia abajo, eso sería el metálico, y el no metálico sería hacia la derecha y hacia arriba, ¿no? Así estaría aumentando el carácter no metálico, hacia los no metales, ¿ok? Muy bien, entonces, de esa manera, chicos, tenemos a nuestros elementos, ¿no? Los metales que están clasificados en los alcalinos, alcalinos tercios. Alcalinos se les conoce a los elementos del grupo 1A, alcalinos tercios a los elementos del grupo 2A, los tercios o los boroides a los elementos del grupo 3A, ¿no? Los metales de transición que vienen a ser los elementos del grupo B, los metales de transición interna, ¿no? Elementos del grupo 1A, a excepción del hidrógeno, de los alcalinos. En el grupo 3A tenemos los tercios o los boroides, pero a excepción el boro. Los no metales, que serían los demás, y los metaloides, que vienen a ser que se comportan como metales y como no metales. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a nuestros ejercicios. Unos minutos, por favor. Ya vayan resolviendo sus ejercicios. Un ratito, ahorita regreso.
Listo, chicos, continuamos. A ver, ¿qué clave tienen en la pregunta número 1? ¿Qué clave han sacado en la pregunta número 1? Que está sencillo. Nos dice determinar el valor de verdad o falsedad. A ver. Aluminio pertenece al bloque P. El aluminio, su número atómico es 13. Tendría que realizar la configuración electrónica, ¿correcto? Sería 1s2, 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1. Entonces, hasta aquí ya tenemos 11 todavía, ¿no? 3s2 y 3p1. Ahora sí. Ya tendríamos los 3 electrones distribuidos y el último subnivel es el P. Entonces, este enunciado sería verdadero, que sí pertenece al bloque P. Correcto. El cobre 29. A ver, cobre 29. Realizo mi configuración electrónica. Puedo utilizar la configuración de kernel, ¿no? Utilizando argón 18. Si utilizo argón 18, entonces sería, la continuación de argón 18 sería el 4s1 o el 4s2, a ver, son 20 y el 3 de 9. Pero sabemos que ese 4s2 y 3 de 9 es una configuración inestable. Así que tenemos que darle un electrón y esa configuración estaría terminando en 4s1 y 3 de 10. Entonces la configuración correcta sería 4s1 y 3 de 10. Nos dicen, ¿es un metal de transición? Recordar que si termina en el bloque D, efectivamente sí es un metal de transición. Por lo tanto, ese segundo enunciado también sería verdadero. Muy bien, han marcado la clave casa, entonces vamos bien. El silicio 14, igual, realizo la configuración electrónica para el silicio 14. Sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, vamos 12 y 3p4. Entonces, ¿termina en el bloque, en el subnivel S? No, termina en el subnivel P, ¿no? Silicio 14, sí, 10, 12, no, perdón. Igual acá es 2, no es 3p4, es 3p2. Acá es 3p2. Igual no termina en el subnivel S, termina en el subnivel P. Por lo tanto, esto sería falso porque estaría perteneciendo al bloque P, ¿no? No al bloque S. Y el manganeso, igual, hago mi configuración electrónica del manganeso con 25. Esto sería argón 18, 4s2, vamos 20, y 3 de 5. Eso sería 25. ¿En qué termina su configuración? En el subnivel D. Si termina en el D, entonces estamos hablando del bloque D, y eso es de transición, ¿no? Porque para que sea de transición interna, eso tendría que ser del bloque F. Por lo tanto, esto es falso. Y muy bien, chicos, la pregunta en la 1 sería casa. Perfecto. Siguiente pregunta, 2. A ver qué nos dice. Con respecto a los elementos que forma el semiconductor, seleccione la alternativa que contiene el grupo y el periodo a cual pertenece el fósforo. Muy bien, nos están hablando entonces del elemento de fósforo y acá observamos que el fósforo, su número atómico es 15. Su número atómico es 15. Y hago la configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, vamos 10, ¿ok? 3s2 y 3p3. Estoy realizando la configuración con los 15 electroncitos que tenemos aquí. Ya está la 15. Muy bien, dicen que la clave es 2 casa. Vamos a ver, chicos. Periodo, el máximo nivel. ¿Cuál es el máximo nivel? El 3. Subraya, no te olvides, para que no te me equivoques. Entonces el periodo es 3.
Y al marcar te das cuenta que para sumar los grupos, los electrones de valencia, estos serían 5 electroncitos de valencia. Así que el grupo sería 5, pero A o B, como termina en SP, eso es A. Por lo tanto, nuestra clave sería periodo grupo 5A, que eso representa en notación arábiga el 15 y el periodo el 3. ¿Correcto? Muy bien, correcto, la clave en la 2 es casa. Siguiente pregunta. Pregunta 3. Van dejando sus claves. Dice, un elemento muy importante relacionado con la absorción de la glucosa en el organismo posee para el último electrón de su catión trivalente los siguientes números cuánticos. Ok, entonces nos dice que para el catión trivalente, ojo, para el catión trivalente, sus números cuánticos son 3, 2, 0 y más un medio. Esto me sirve a mí para poder determinar cuál es ese último electrón de la configuración electrónica para el catión trivalente. Vamos a ver, Cintia, vamos a ver si la clave es avión. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Nivel 3, ¿correcto? Subnivel nos dice, esto es N, esto es L, el M sub L y el M sub S. Esto es el L. L igual a 2, eso corresponde al D, ¿verdad? ¿Verdad? Al D. Y esto sería para el orbital 0, como tiene 5 orbitales, me estaría diciendo que se encuentra aquí, y como me dice que el electrón está con más un medio, entonces el electroncito está mirando hacia arriba. O sea que hasta aquí esto sería el número cuántico de ese último electrón para el catión trivalente. ¿Ok? Entonces tendría aquí completando hasta ese último electrón. Me está hablando del 3D3, chicos, que sería la configuración que termina para ese catión trivalente que perdió 3 electrones. O sea, su configuración sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s, 3d3. ¿Ok? Esa sería la configuración 4s2 y 3 para el catión trivalente, ¿no? 4s2 y 3d3. Así es. Entonces, chicos, quiero que me presten mucha atención. Estamos todos de acuerdo que aquí tendría que ser 0 para que se cumpla que el catión trivalente, cuando ya perdió sus 3 electrones, el último electrón tenga estos números cuánticos y sea el que se encuentre aquí en 3D3. ¿Ok? Si alguien tiene una duda, abra micro, pregunte. Entonces, como es un catión, acuérdate que ya le quitó los electrones y se supone que a quien quitas es primero al de mayor nivel. O sea que le han tenido que quitar ¿a quién? Al 4S. Le han tenido que quitar al 4S y como me dicen que estos números cuánticos corresponden al último electrón, entonces esto sería la configuración del catión. Ahora, como te están preguntando por el periodo y grupo, chicos, ojo, atención, ustedes nunca van a determinar el grupo o el periodo cuando tienen un catión o un anión. Nunca. Ustedes lo que tienen que hacer es llevarlo primero a su átomo neutro. Daniela nos dice, ¿por qué 0? Mira, Daniela, si nosotros colocáramos de esta manera 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d3, digamos de esa manera, ¿ok? Si nosotros colocáramos de esa manera, yo te pregunto, cuando a ti te dicen que el último electrón presenta estos números cuánticos que nos están dando, ¿se estaría cumpliendo esa información? ¿Que el último electrón se encuentra en esa ubicación? Para el catión, sería lógico que para el catión
este esté completo? Porque ¿qué te dice la regla en un catión? Cuando tú le vas a quitar los electrones del catión, le has quitado 3, ¿correcto? Tendrías que haber comenzado quitándole aquí al 4S, ¿verdad? Por ello, Ariana, es que acá se coloca 0, porque es un catión. Si no nos hubiera dicho nada de catión, ahí sí normal colocábamos nuestro elemento, ¿no? Como átomo neutro. Pero como es catión, entonces la regla te dice que hay que quitarle los electrones a ese último nivel. Por eso es que ha sido quitado los electrones al 4S y por ello estoy colocando 0. Muy bien, espero que esté claro. Y ahora les decía, para determinar el grupo y el periodo, chicos, ustedes necesitan saber cuánto es ese Z. Y ese Z significa que el elemento sea neutro. Y para decir que sea neutro, yo necesito devolverle esos 3 electrones que le han quitado. ¿Ok? Necesito devolverle esos 3 electrones que le han quitado. Entonces, al devolverle los electrones que le han quitado, presten atención, tendría devolverle aquí los 2, ¿estamos claros? Devolverle el máximo que puedo 2, ¿por qué no 3? Porque ese no acepta 3, pues ese como máximo acepta 2. Pero te dice que ha sido quitado 3, te falta devolverle 1. Y ese 1 sería recién aquí el 3 de 3, que se convertiría en 3 de 4. ¿No? Esa sería la configuración para el átomo neutro. Pero te das cuenta que esto es una configuración que presenta anomalía. Entonces acá solamente faltaría un ordenamiento de la configuración. Y eso sería 4S1 y 3D5. Por lo tanto, la configuración electrónica, chicos, para determinar el periodo, el máximo nivel 4, y para determinar el grupo hay que sumar los electrones, porque termina en D, eso es B, sería 1 más 5, eso suma 6. Entonces estamos hablando del grupo del periodo 4 y del grupo 6B. ¿Qué clave tendríamos aquí? Y el 6B sí corresponde en notación arábiga al 6 y eso sería la clave casa. Esta es una pregunta muy común en los exámenes y que muchos a veces se equivocan porque colocan en vez de 4S0 colocan el 4S2, ¿no? Así que a practicar ese tipo de ejercicios, ¿ok? Siguiente pregunta, pregunta número 4, ¿qué es lo que nos dice? A ver, uno de los aminoácidos esenciales tiene funciones antioxidantes y anabólicas. En este aminoácido hay un elemento que pertenece al cuarto periodo. Muy bien, te está diciendo que pertenece al cuarto periodo y a la familia de los anfígenos. ¿Quiénes son la familia de los anfígenos? Son los elementos del grupo 6A. Te están dando el grupo 6A. Si este elemento posee 45 neutrones, ¿ok? Tiene 45 neutrones, determine, dice, cuál es la representación del núclido. Recuerden que el núclido te dice que acá arriba tiene que ir la masa y acá abajo el Z, ¿no? ¿Y cómo determinas la masa? La masa es el Z más el número de neutrones. O sea que yo ya tengo los neutrones. Me falta ubicar el Z que lo voy a determinar con esta información. Entonces voy a hacer mi configuración electrónica. Sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4. Atención porque ya llegué al periodo 4. 4S2, continúo porque me dice que es grupo 6A. Entonces tiene que sumar 6 electrones de valencia. 4P, ¿no? 4S2 y 4P. ¿Cuánto voy a colocar aquí? Lo que falta para llegar a 6. En este caso sería el 4P4. Y listo. Esta sería la configuración para el átomo que cumple con las condiciones que nos han dado. No, Gabriela, sabemos que una configuración presenta anomalía, clase anterior, cuando termina en NS2 y N-1
D9 o NS2 N-1 D4. Entonces, en estos casos, si termina de esa manera la configuración, ahí es donde tú tienes que pasarle un electrón, se convierte en 1 y 10. Aquí le pasas un electrón y se convierte en 1 y 5. Y recién estas son las configuraciones correctas. ¿Ya? A ver, por aquí. Ah, ya, sí. Ah, tienen razón. ¿Por qué? Dime, hijas. La última, lo que aquí sí, error. Lapsus mío. Tendríamos aquí 4S2, correcto. Me estaba olvidando del 3D10. Muy bien, gracias. Están atentos. 3D10 y ahora sí el 4, ¿no? 4P, 6A. Como ya tenemos 2, estaría faltando el 4. Ahora sí. Y ya estaría cumpliendo las condiciones que nos han indicado. Y ahora, de toda esta configuración, puedo sacar cuánto es el Z. Simplemente tengo que sumar todos los electrones. Sabemos que hasta aquí hay 20, 30, entonces el Z sería 34. Problema resuelto porque reemplazamos si Z es 34 y neutrón es 45, entonces la masa sería 79. Por lo tanto, nuestro núclido sería 79 de masa y 34 de el número atómico. Y eso corresponde a la clave dada. ¿Perfecto? Muy bien. Pregunta número 5. 5. A ver. ¿Estamos bien hasta aquí, chicos? ¿Está todo claro? Muy bien, con todas las personas que están preguntando, recuerden que tiene que quedarlo más claro, ¿no? Si hay cositas de repente que puedan estar quedando en el aire y de repente eso implica que no están recordando un poquito las clases anteriores, se les recomienda entonces volver a revisar y luego de revisar la clase anterior que han visto que es fundamental para poder comprender esta clase, lo vuelvan a repasar, ¿ya? Muy bien. Seguimos entonces. Pregunta número 5. A ver, ¿qué es lo que nos dice? En las plantas existe un elemento cuyo catión divalente se encarga de llevar la luz, que es la energía, desde las hojas hacia el centro fotosintético. Muy bien, si te dicen que es un catión divalente, es un catión con carga más 2. Catión más divalente 2. Este catión es isoelectrónico con el gas noble del segundo periodo. Ok, quiere decir isoelectrónico que presenta igual número de electrones con el gas noble del segundo periodo. Acuérdate que los gases nobles son ¿quiénes? Helio, neón, argón, criptón, ¿no? Entonces, en el segundo periodo, ¿a quién encontramos? En el segundo periodo encontramos al neón. Y el neón, que es el segundo gas noble, ¿no? El neón, que es el segundo gas noble, tiene su número atómico 10, ¿no? Su número atómico del neón es 10. Entonces, ¿qué te dice? Si es isoelectrónico con ese neón 10, ¿ok? Si es isoelectrónico con ese neón 10, a ver qué nos dice acá. Este catión es isoelectrónico con el gas noble del segundo periodo. Seleccione la alternativa que contiene los 4 números cuánticos para el último electrón de este elemento. Muy bien, entonces, ¿de cuánto estamos hablando su Z? Chicos, ¿están allí? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Esto es el número de su número atómico del neón y como es un átomo neutro, sus electrones también son 10. Te dice que son isoelectrónicos, por eso es que el número de electrones también sería igual que el neón, que sería igual a 10. Pero esto es un catión que perdió 2 electrones. Si perdió 2 electrones, entonces, ¿cuánto es el Z de ese elemento? Muy bien.
Exacto, el Z de ese elemento sería 12, ¿correcto? Muy bien. La pregunta de Roxy nos dice, ¿qué es isoelectrónico? Iso viene de igual, electrónico viene de electrones, o sea, que tengan igual número de electrones en este caso y que también cumplan que su configuración electrónica sean iguales. Entonces, por eso decimos que son isoelectrónicos, ¿ok? Ok, gracias Andrés también por escribir. Listo, entonces nuestro elemento, su número atómico es 12. Si su número atómico es 12, nos están preguntando los números cuánticos para el último electrón de este elemento. Hago su configuración, 1s2, 2s2, 2p6 y 3s2. Como es 3s2, ¿correcto? Hasta aquí hay 12, entonces su último número, su último electrón está en ese orbital 0 y son 2 electroncitos. Un electroncito mirando hacia arriba y un electroncito mirando hacia abajo. Entonces, ¿quién es su último electrón? Su último electroncito, estamos todos de acuerdo que sería este de acá. ¿Cuáles son esos 4 números cuánticos? Tu nivel 3, tu subnivel, que es el L, que es 0, tu posición del orbital, que es el M sub L, que es 0, ¿correcto? Y tu electroncito que está mirando hacia abajo, que sería -1 medio. Por lo tanto, tu clave en la 5 sería dado. ¿Todos de acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Profesora, Dime. Disculpe, yo no hubiera sabido que el gas noble, el segundo ¿dónde? periodo, era el neón. ¿Cómo lo hubiera hecho? Ay, buena pregunta. Ahí, si tú no hubieras sabido que el neón, a ver, por acá no te dice nada, no. Te dice el segundo periodo. Bueno, lo que podrías haber eh, recordado, ¿no? Es al menos el periodo, porque tú sabes que aquí el grupo de los gases nobles, ¿no? Tienes el grupo 1A, el grupo 2A, y luego ya seguiría acá el grupo 3, 4, y sabes que hasta acá era 8, ¿verdad? Hasta aquí era el 8A. Entonces, lo que te hubiera podido ayudar realmente era saber que el primer elemento del gas noble, el primero era el neón. El neón y su número atómico del hidrógeno, por ejemplo, que comienza en tu tabla periódica, es el 1. Luego el neón es 2. Y como sabes que son de 8 familias, de 8 en 8, entonces ahí sumando 8, ahí tú hubieras visto que es 10, ¿no? Pero si no hubieras sabido ninguno de los dos, definitivamente no hubieras podido responder la pregunta. Por eso es importante conocer al menos los elementos más que se utilizan más. El grupo 1A, los elementos del litio, sodio, potasio, grupo 2A, los alcalinos térreos, los gases nobles. Yo les recomiendo que al menos se vayan familiarizando bastante con todos los elementos del grupo A, ¿no? Los del grupo B no tanto, porque los del grupo B son muy pocos utilizados y les dan generalmente el número atómico. Pero en algunos casos para los elementos del grupo A, sí, muchas veces inclusive ni siquiera ya les mencionan el número atómico del hidrógeno porque se sobreentiende o se cree que ya como es un elemento que se trabaja muy a menudo, ya los estudiantes están familiarizados con ellos. Entonces, tendrías que ir practicando, hija, para que te puedas recordar quiénes son esos gases nobles, ¿ok? Creo que había otra pregunta. Gracias. Ok. ¿Alguien tenía alguna otra pregunta? Bien. Listos, vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 6. Nos hablan con respecto al azufre. Es un elemento que se puede encontrar en el lecho de los volcanes y es usado en la medicina tradicional para sacar el aire. Con respecto a este elemento, seleccione el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones, ¿no? A ver, el azufre, su número atómico del azufre es 16. Vamos a realizar la configuración electrónica. 1s2, 2s2,
2p6, 3s2, 3p, vamos hasta aquí, 10, 12, son 16, me falta 4. Listo. Me están preguntando por la notación de Lewis. La notación de Lewis es referente a sus electrones de valencias. Último nivel, periodo 3. Entonces, sumando los electrones de ese último nivel, que son 2 y 4, eso sería el grupo 6A. Entonces sería, grupo 6A significa que ese azufre tiene 6 electroncitos de valencia y que los vamos a representar con 6 puntitos o 6 aspas, ¿no? Entonces esto sería falso. Listo. ¿Ok? Entonces eso sería falso. Pertenece al cuarto periodo y al grupo 6A. Si pertenece al grupo 6A, en la notación arábiga sería 16, así que por ahí esto ya sería incorrecto y no pertenece al periodo 4, ¿no? Pertenece al periodo 3. Así que este enunciado también sería falso. Posee propiedades químicas similares al oxígeno 8. ¿Cómo yo voy a saber si presenta propiedades químicas similares al oxígeno 8? Solamente presentarán propiedades químicas similares cuando son de la misma familia. Entonces, si realizo la configuración para el oxígeno 8, sería 1s2, 2s2, 2p4. Periodo, máximo nivel, 2, ¿correcto? Y el grupo 2 más 4, el grupo sería 6A. Y efectivamente, mira, pertenece a la misma familia, grupo 6A, presentan propiedades químicas similares. Así que sería falso, falso, verdadero en la pregunta 6. André, ¿cuál es la diferencia entre los metales y los metales de transición interna? André, acuérdate que los metales de transición son todos los que están aquí dentro de son todos los de este bloque D, metales de transición. Pero dentro de esos metales de transición, en el periodo 6 y 7, en el periodo 3B, están los elementos de la familia de los actínidos y los lantánidos, que son los que hemos visto que se representan en la parte inferior. Como estos salen del D, entonces son llamados metales de transición interna. Y estos son los que corresponden al bloque F. ¿Ok? Entonces, conclusión, los del bloque D son los metales de transición y los del bloque F son los metales de transición interna. Siguiente pregunta, pregunta 7. En la pregunta 7 nos piden ordenar los elementos químicos en función a su radio atómico, ¿no? Relacionar a quién corresponde cada uno. Definitivamente no te vas a memorizar los radios atómicos. Aquí tú tienes que hacer rápidamente tu configuración. Sodio igual a 11. Hago la configuración rápidamente. 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1. Periodo 3 y grupo 1A. Carbono 6, si tienen dudas me preguntan, ¿ya? 1s2, 2s2 y 2p2. El periodo es 2, ¿ok? Y el grupo es el 4A. El potasio 19 sería argón 18 y 4s1. Entonces, para este elemento, el periodo sería 4 y el grupo sería 1A. Y para el oxígeno, con su número atómico 8, sería el 1s2, el 2s2 y el 2p4. Entonces, si quiero determinar el grupo y el periodo sería 2 y el grupo sería 2 más 4, el grupo sería 6A. Una vez que ustedes ya han realizado la configuración en la tabla periódica, la configuración de esos elementos, ahora sí nos vamos a ubicarlos en la tabla periódica. Periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, ¿no? Y decimos, a ver, periodo 3.
Periodo 3, grupo 1A. Grupo 1A es esto de aquí. Y periodo 3, aquí está el sodio. Periodo 2, grupo 4A. Periodo 2 por aquí, periodo 2. Grupo 4A por aquí. Grupo 4A, aquí está el carbono. Siguiente, periodo 4, grupo 1A, aquí está el potasio. Periodo 2, grupo 6A, por aquí está el oxígeno. Entonces, la configuración te ayuda para que tú puedas ubicar a esos elementos químicos. Y de aquí, chicos, tú sabes que la tendencia para el radio atómico aumenta hacia la izquierda y aumenta hacia arriba. Entonces, te dice, con respecto a los elementos, seleccione la alternativa. ¿Quién sería el más grande? El elemento más grande correspondería al potasio. ¿Te das cuenta? El mayor nivel. Así que esto sería la C. ¿Quién sería el elemento más pequeñito? En este caso, el que presenta el elemento con menor radio atómico, que sería el de 48, sería el oxígeno, ¿no? El más pequeñito. Esto sería dado. Y entre el carbono y el sodio, ¿quién es entre el carbono y el sodio? ¿Quién es más grande? El sodio por presentar un nivel mayor que el carbono. Así que acá sería el sodio A y esto sería la B. Por lo tanto, en la pregunta 7, chicos, la clave sería avión, ¿no? La clave sería avión. Pregunta 8. ¿Qué nos dicen en la pregunta 8? El sulfato ferroso es un compuesto muy usado en la medicina como suplemento de hierro para las personas anémicas. Con respecto a los elementos que lo forman, seleccione la alternativa que contenga al elemento con mayor carácter de ionización y al elemento con mayor carácter metálico. Ok, chicos, entonces, acá ustedes tienen que hacer la configuración electrónica. Configuración electrónica con su número atómico, los voy a dejar para que ustedes practiquen. Les tiene que salir el grupo 8B, ¿ok? 8B, y el periodo para el hierro les tiene que salir 4. Para el caso del oxígeno que acabamos de ver con número atómico 8, el grupo del oxígeno les tiene que salir el grupo 6A, ¿correcto? Y el periodo del oxígeno les tiene que salir 2. Y para el caso del azufre, que es 16, el grupo viene a ser del 16 del azufre, es el grupo 6A y el periodo es igual a 3. ¿Ya? Entonces, hacen por favor su configuración para que puedan ubicar a esos, determinar el periodo y el grupo de cada elemento. Una vez que ya tienen ubicado el periodo y el grupo, ¿no? Ahora sí nos vamos a nuestra tablita periódica y a ubicar esos elementos químicos. Entonces, tenemos aquí lo siguiente. Periodo 1, periodo 2 y periodo 3, periodo 4. Entonces, periodo, miren, periodo 4, grupo 8B. Periodo 4, grupo 8B. Recuerda que el grupo 8B está por aquí. Entonces, por aquí estaría viniendo el elemento de hierro. ¿Qué más? Grupo 6A, periodo 2. Periodo 2. Grupo 6A. Por aquí, por ejemplo, aquí estaría el oxígeno, ¿no? Periodo 3, grupo 6A, por aquí estaría viniendo el azufre. Entonces nos preguntan, ¿cuál es el elemento con mayor energía de ionización? Acuérdate que la energía de ionización aumenta hacia la derecha y aumenta hacia arriba. Aumenta la energía de ionización. Entonces, el que presenta mayor energía de ionización sería el oxígeno, ¿correcto? El oxígeno presenta mayor energía de ionización y el que presenta mayor carácter metálico, acuérdense que el carácter metálico es opuesto. El carácter metálico sería al revés. Hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, y hacia abajo estaría aumentando el carácter metálico.
Entonces, el mayor carácter metálico sería en este caso el hierro. Siendo entonces la clave en la pregunta 8, casa, oxígeno y el hierro. ¿Correcto? Y en la pregunta número 9, igual, lo único que tenemos que hacer es ubicar a los elementos químicos en la tabla periódica con respecto a su grupo y a su periodo, ¿no? ¿Cómo voy a hacer ello? Recuerden que como ya tienes el número atómico, tú ya puedes ubicar a ese elemento. Y luego lo único que haces es comparar. Por ejemplo, el litio. Ahí les dejo también los grupos. El litio pertenece al grupo 1A de la tabla periódica y pertenece al periodo 4. Entonces, ubicando el grupo 1A de la tabla periódica, 1, 2, 3 y 4, aquí estaría el litio, ¿correcto? Ahí estaría el litio. Luego tenemos el otro elemento que sería el aluminio. El aluminio con su número atómico 13. El periodo de ese aluminio te tiene que salir 3 y el grupo te tiene que salir 3A. Entonces, ubicando periodo 3 y grupo 3A, aquí está el aluminio. Luego tienes al otro elemento que sería el azufre con su número atómico 16. Te va a salir grupo 6A del aluminio y el periodo, perdón, del azufre y el periodo te va a salir 3. Periodo 3, esto es grupo 3A. Grupo 6A, aquí va a estar el azufre en ese mismo periodo del aluminio y tenemos el otro elemento que viene a ser el potasio. El potasio entonces sería, con su número atómico 19, el periodo 4 y el grupo 1A. Ubicando entonces al periodo, litio era 2, ¿no? Litio era 2, perdón. Periodo de litio es 2. Acá error mío. Periodo de litio es 2. Del potasio el periodo es 4. Entonces aquí sería litio y aquí sería potasio. ¿Listo? Entonces, con la configuración electrónica de cada uno de esos elementos, ya uno puede puede saber su ubicación con su número atómico y saber quién presenta mayor carácter metálico o menor carácter metálico. Chicos, conclusión, aumenta a la derecha y aumenta hacia arriba la energía de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad, el carácter no metálico. Todos ellos aumentan en ese sentido. Y en el sentido opuesto, ¿ok? En el sentido contrario, hacia la izquierda y hacia abajo, lo que va a aumentar es el radio y el carácter metálico. ¿Ya? En ese sentido van a aumentar ambos. Por lo tanto, en la 9, chicos, su clave les debe de salir la clave dado comparando, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿quién presenta menor energía de ionización, ¿no? Con respecto, ojo, al catión de potasio 19. Entonces vas a comparar a este elemento con cada uno de ellos según los enunciados y eso sería, tu respuesta te va a dar la clave dada. Ok, chicos, entonces, sus domiciliarias, 1 casa, 2 dado, 3 dado y 4 dado. Eso sería todo, chicos, a repasar. Como pueden ver, eso tiene mucha relación con el tema anterior y también va a estar relacionado mucho en nuestra próxima clase con enlaces químicos. ¿Ok? Nos vemos, chicos, la próxima semana. Cuídense mucho y estudien. Nos vemos. Buenos días. Chao, chao.